¿Qué pasa, chicos? Bueno, vamos a ver en este vídeo el tema de acordes menores. Entonces, primero vamos a ver pues qué notas están compuestos los distintos acordes menores y luego vamos a ver cómo lo llevamos eso a la guitarra, ¿vale? La posición de la mano izquierda y la posición de la mano derecha. Entonces, lo primero de todo, vamos a trabajar con acordes tríada, es decir, acordes que están compuestos por tres notas. Esas tres notas, la primera nota que vamos a llamar fundamental es la que da nombre al acorde. Y a partir de ahí vamos a contar primero una tercera que nos dará la siguiente nota y a partir también de la fundamental una quinta y nos dará la siguiente nota. Y así ya tendremos las tres, la fundamental, la tercera y la quinta. Entonces, para que sea un acorde menor tiene que cumplir primero que la distancia de la fundamental a la tercera sea una tercera menor, es decir, que tenga tres semitonos de intervalo y luego de la fundamental a la quinta pues sea una quinta justa, ¿vale? Entonces, pues nada, aquellos que todavía no dominéis el tema de intervalos, tengo un vídeo explicando pues los distintos intervalos, ya sea segunda mayor, menor, tercera mayor y tal, con pues los semitonos que corresponde a cada uno de esos intervalos. Entonces, en este caso nos interesa la tercera menor y la quinta justa. Entonces, vamos a comenzar. Primero, do menor. El acorde de do menor, pues la nota fundamental, la que da nombre al acorde, en este caso es do. Y vamos a contar primero una tercera menor, es decir, tres semitonos. De do a re tendríamos dos semitonos y de re a mi bemol tendríamos el tercer semitono. Por tanto, ya tenemos los tres que estamos buscando. Y luego la quinta justa sería de do a sol. ¿Vale? Entonces ya tendríamos el acorde de do menor, que está formado por do, mi bemol y sol. Ahora vamos a llevarlo a la guitarra. Muy sencillo. Vamos a coger, en este caso, el dedo 1 de la mano izquierda, vamos a utilizarlo con la cejilla, en el traste número 3. Recordad que la cejilla, poner el dedo así un poquito girado, ¿vale? No lo pongáis así, así no, porque además que duele bastante, sino así, un poquito de lado, de perfil. ¿Por qué? Porque el lado siempre es más duro y vamos a tener que hacer menos fuerza para sacar la presión que necesitamos. Entonces, una vez que tenemos el dedo 1 en la mano izquierda hasta la quinta cuerda en el tercer traste con la cejilla, pues nada, simplemente añadimos el dedo 2, va a estar en la segunda cuerda en el cuarto traste y luego el dedo 3 y 4 lo vamos a poner en el traste número 5, el dedo 3 en la cuarta cuerda y el dedo 4 en la tercera. Y el pulgar, pues desde la quinta cuerda hacia abajo, ¿vale? Entonces, ¿qué notas tienen que ser? Pues do, mi bemol y sol. Entonces, la quinta cuerda, do, cuarta, sol, tercera, do, segunda cuerda, mi bemol y primera cuerda, el sol. Eso sería el acorde de do menor. Ahora, siguiente acorde, re menor, por ejemplo. Pues hacemos la misma operación. La nota fundamental, ¿cuál va a ser? Pues re, que es la que da nombre al acorde. A partir de ahí vamos a contar una tercera menor, que son tres semitonos ascendentes. De re a mi tenemos dos semitonos y de mi a fa tenemos el tercero. Por tanto, ya tengo los tres que yo busco para que sea una tercera menor. Y luego ya, pues de re a la tendríamos la quinta justa. Entonces, el acorde de re menor está formado por re, fa y la. Todo eso llevado a la guitarra es muy sencillo. Vamos a tocar en este caso el pulgar desde la cuarta cuerda hacia abajo. Y la mano izquierda va a ser el dedo 1 de la mano izquierda, va a estar primera cuerda, primer traste. El dedo 2 de la mano izquierda, tercera cuerda, segundo traste. Y el dedo 4 de la mano izquierda, pues va a estar en el tercer traste, segunda cuerda. Y el pulgar, ya hemos dicho, de la cuarta cuerda hacia abajo. ¿Vale? Esa es una posición. Otra posición que podemos hacer, pues, por ejemplo, podemos tocar esta posición, que es simplemente el dedo 1 de la mano izquierda en el quinto traste, cejilla hasta la quinta cuerda. Y luego ya vamos a añadir el dedo 2, pues va a estar en la segunda cuerda en el traste número 6. Y el dedo 3 y 4 van a estar en el traste número 7, el dedo 3 en la cuarta cuerda y el dedo 4 en la tercera. Y el pulgar desde la quinta cuerda hacia abajo. ¿Vale? Igual que aquí, solo que este suena un poco más abajo. Pero es el mismo acorde, está formado por re, por fa y por la, que son las notas de re menor. Entonces podéis elegir entre la posición que queráis, ¿vale? Hay más posiciones. O sea, al final esto se trata de, primero, qué notas pertenecen al acorde y una vez que sepa las notas, pues las voy buscando a lo largo del mástil.
y si cumple que tiene las notas del acorde y es factible con la mano izquierda, que es una posición más o menos sencilla, pues es una nueva posición que ya podéis añadir al resto que hay, ¿vale? A las demás que hay. Entonces también una cosa que tenemos que recordar es que nosotros un acorde, en este caso de 3 notas, tiene 3 estados distintos. El que vamos a tocar nosotros es estado fundamental. Eso quiere decir que la nota más grave que yo estoy tocando del acorde es la nota fundamental. Si es do menor, pues la nota más grave es do. Si es re menor, pues la nota más grave es re. Y así sucesivamente. Siempre la fundamental. Si en vez de tocar la fundamental, pues toco la tercera del acorde, pues ya sería una primera inversión, ¿vale? Que son las mismas notas ordenadas de forma distinta. Por lo tanto, la sonoridad es un pelín distinta. Y si toco la quinta del acorde, que sería una segunda inversión, pues ya es más inestable, aunque son las mismas 3 notas, pero ya está ordenado de forma distinta. En este vídeo nos vamos a quedar solo con estado fundamental, de momento, ¿vale? Entonces ya tenemos el do menor, re menor. Mi menor, muy sencillo. ¿Cuáles son las notas de mi menor? Pues hacemos como siempre. Primero, nota fundamental es mi. Y a partir de ahí cuento una tercera menor, que es de mi a fa y de fa a sol. Entonces, mi, sol, y luego una quinta hasta el si. Tenemos mi, sol, si. Una tercera menor, una quinta justa. Ahora vamos a tocar, en este caso, mano izquierda de mi menor, muy fácil. Tenemos el dedo 2 y 3 de, en este caso, de la mano izquierda, pues el dedo 2 en el traste número 2 en la quinta cuerda. Y el dedo 3 también en el traste número 2, pero en la cuarta cuerda. Y el resto, pulgar desde la sexta hacia abajo. Toco las 6 cuerdas. Eso es mi menor. Esa es una posición muy sencilla. Otra posición, pues simplemente el dedo 1 de la mano izquierda, pues lo tenemos en segundo traste, cuarta cuerda. El dedo 2 de la mano izquierda lo tenemos tercer traste, primera cuerda. El dedo 3 de la mano izquierda, cuarto traste, tercera cuerda. Y el dedo 4 de la mano izquierda, quinto traste, segunda cuerda. Y el pulgar, mano derecha, desde la cuarta cuerda hacia abajo. ¿Vale? Es otra posición. Pero los dos son mi menor. Ahora vamos con fa menor. Fa menor, muy sencillo, como siempre. La nota que da nombre al acorde, la fundamental, fa. De fa a sol tendríamos 2 semitonos y de sol a sol sostenido tendríamos ya los 3. Entonces, pues fa, sol sostenido, la bemol, que en este caso vamos a decir que es la bemol, aunque es el mismo sonido, sol sostenido y la bemol, vemos que era el mismo sonido. Pero bueno, es fa, la bemol y do. Una tercera menor y una quinta justa. Entonces, ¿cómo eso lo llevo a la guitarra? Pues muy fácil. Vamos a coger el dedo 1 de la mano izquierda y lo vamos a poner en la cejilla en las 6 cuerdas en el traste número 1. Y luego ya por último el dedo 3 y 4 de la mano izquierda, pues lo vamos a tener en el traste número 3. El dedo 3, quinta cuerda, y el dedo 4 en la cuarta cuerda. ¿Vale? Fa menor. Entonces recordamos, dedo 1 de la mano izquierda, cejilla, 6 cuerdas, traste número 1, y el dedo 3 y 4, los dos en el traste número 3, el dedo 3 quinta cuerda y el dedo 4 en la cuarta cuerda. Mano derecha las 6 cuerdas. Entonces, además esta posición nos va a servir para otros. Por ejemplo, si queremos tocar sol menor, pues las notas serían sol, una tercera menor ascendente sería de sol a la tenemos 2 y de la a la sostenido pues ya teníamos los 3, o si bemol, ¿vale? En este caso va a ser sol, si bemol, aquí. Y si luego si contáis una quinta es sol, la, si, do, re. Sol, si bemol, re. Entonces si eso lo llevamos a la guitarra pues es la misma posición que tenemos en fa menor, pero bajo 2, todo, esa posición la bajo 2 trastes hacia abajo. Que es, pues, en este caso, el dedo 1 en la mano izquierda. Ahora las 6 cuerdas, la cejilla va a estar en el traste número 3. Y el dedo 3 y 4 va a estar en el quinto traste. El dedo 3 quinta cuerda y el dedo 4 en la cuarta. Y también toco las 6 cuerdas. ¿Vale? Es la misma posición. Y veis que también nos va a servir para la menor.
si queréis. Pero bueno, ya tenemos fa menor, sol mayor. Ahora, la menor. ¿Qué notas tiene la menor? Pues, como siempre, fundamental la nota la. Contamos una tercera menor, que son 3 semitonos, recordamos. Y tenemos la, do y mi, ¿vale? De la, do, tercera menor, y de la, mi, la quinta justa. Pues ya está. Una posición muy sencilla para la menor es, en este caso, el dedo 1 de la mano izquierda, primer traste, segunda cuerda, y el dedo 2 y 3 de la mano izquierda en el segundo traste. El dedo 2, cuarta cuerda, y el dedo 3 en la tercera. Y mano derecha, pulgar desde la quinta cuerda hacia abajo. ¿Vale? Esa es una posición que es una posición sencilla, o sea que la podéis tocar sin problema. Y otra posición es tocar la posición que hemos tocado para fa menor, sol menor, pues ahora la cejilla va a estar en la misma posición, pero la cejilla está en el traste número 5. ¿Vale? ¿Veis que suena? Es el mismo acorde, las mismas notas, pero bueno, digamos, dispuesto de otra forma. Vamos, la menor en esta posición, dedo 1 de la mano izquierda, pues lo ponéis en el traste número 5, la cejilla en las 6 cuerdas, y ya el dedo 3 y 4, pues en el traste número 7, el dedo 3 quinta cuerda y el dedo 4 en la cuarta. Y ya tenéis la menor. Y ahora ya por último, si menor. Pues si menor está compuesto por la nota fundamental que es si, la tercera menor ascendente re y la quinta justa fa sostenido. Si, re, fa sostenido. Entonces, ¿cómo toco yo eso? Muy sencillo. En este caso vamos a coger el dedo 1 de la mano izquierda, cejilla hasta la quinta cuerda, ¿vale? Recordad la cejilla así de lado, ¿vale? Ponerla así, que se vea un poquito de perfil. Y ya el dedo 2, tercer traste, segunda cuerda, y el dedo 3 y 4 van a estar en el cuarto traste, el dedo 3 cuarta cuerda y el dedo 4 en la tercera. Y en este caso pulgar desde la quinta cuerda hacia abajo. ¿Vale? Eso sería si menor. Entonces, como veis, hemos repasado rápidamente los acordes así más comunes menores, que tienen características comunes. Primero, tercera menor, que es desde la fundamental hasta la tercera, tiene que haber un intervalo de 3 semitonos, y luego desde la fundamental hasta la quinta, que sea una quinta justa. ¿Vale? Ya os digo, tenéis ahí vídeos de intervalos para ver los distintos intervalos que hay. Mayores, menores, aumentados, disminuidos, de todo. Y pues simplemente, ¿queréis el acorde de re menor? Pues ya sabéis, en este caso son acordes tríada, que son 3 notas, la fundamental, la tercera y la quinta. Desde la fundamental hasta la tercera, una tercera menor, y de la fundamental hasta la quinta, una quinta justa. Y podéis formar cualquier tipo de acorde menor que queráis desde la nota que queráis. Simplemente respetáis esos intervalos y luego lo lleváis a la guitarra. ¿Cómo se lleva la guitarra? Pues una vez que ya sé las notas, las 3 notas que pertenecen a ese acorde, pues las busco en el mástil. Si es do, mi bemol y sol, pues voy cuerda a cuerda y digo, pues la primera cuerda, ¿dónde está el mi? Pues en este caso, ¿me sirve el mi? No, es mi bemol, pues es fácil, no, pues ¿cuál es la nota más cercana? Pues el sol, pues toco el sol. La segunda cuerda, por ejemplo, do, pues el do. Y así voy completando hasta encontrar una posición que tenga do, mi bemol y sol, el número de cuerdas entre comillas máximo posible y que sea factible con la mano izquierda, ¿vale? Que sea cómodo de tocar. Al principio, si es más complicado, pues con que toquéis 3 cuerdas, imaginaros que en las 3 primeras tenéis las 3 notas del acorde, pues simplemente tocáis eso. Y luego vais añadiendo, pues si podéis añadir una cuerda más o otra más, pues mejor. ¿Vale? Para ir sobre todo acostumbrando la mano izquierda. Y luego recordar que si vais a tocar, como ahora hemos tocado, acordes en estado fundamental, la nota más grave que toquéis tiene que ser la nota fundamental del acorde que estéis tocando. Do menor, pues la nota más grave es el do, que yo estoy tocando aquí. Re menor, pues el re. Mi menor, pues el mi es la nota más grave que yo toco. ¿Vale? De todas las cuerdas, la nota más grave es la que da nombre al acorde, para que sea en estado fundamental. Así que nada, bueno, espero que os sirva, que disfrutéis mucho, que practiquéis mucho y ya sabéis, cualquier duda, pues WhatsApp, Telegram y YouTube, pues podéis comentármela fácilmente. Así que nada, disfrutarlo mucho y nos vemos en el siguiente vídeo.